Bueno, vamos a avanzar ahí, ¿verdad? No sé qué pasó aquí ahora. Bueno, vamos a empezar. Bueno, hermano, entonces Dios le bendiga. Vamos aquí a leer el libro de Lucas, capítulo 22, perdón, capítulo 8, verso 22 al 25. Dice: aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron y vinieron a él y le... me partí, perdón. Aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos, les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y desatándose una tempestad de viento en el lago, se anegaban y peligraban. Verso 24. Vinieron a él despertándole diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Verso 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Bueno, entonces hace 8 días estábamos viendo, ¿verdad?, que vimos estos aspectos de lo que es la palabra de Dios, y que dónde estaba puesta nuestra palabra de Dios, ¿verdad? Vimos algunas cosas. No lo voy a repetir porque si no, no voy a alcanzar a terminar otra vez. Se apagó, hermano. Se apagó, sí, yo sabía que eso iba a pasar, que no sé qué pasó ahora. Y entonces veíamos hace 8 días, hermano, que la palabra produce fe. Y que esa misma palabra que es producida, o esa misma fe que es producida por la palabra, es sustentada por esa misma palabra. Y también vimos que Dios no se separa de su palabra. Dios y su palabra son una sola cosa. Entonces, creer en Dios es creer en su palabra. Creer en su palabra es creer en Dios. Entonces, esas cosas, hermanos, son las que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que tener presente en nuestra vida estas cosas. Y también veíamos qué es lo que produce la fe. ¿Qué es lo que produce la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo es que el ser humano obtiene esa fe? Y vimos que es ¿cómo? A través de la palabra. Y entonces veíamos vamos a entrar a los puntos para no perder más tiempo. Entonces los 4 puntos a los cuales vamos a ver esta noche es esta: la reacción de los discípulos ante la tormenta, la reacción de Jesús ante la tormenta, y la amonestación de Jesús a la fe de los discípulos, y la reacción de los discípulos ante Jesús. Entonces esto es lo que vamos a ver, hermano, esta noche. Y yo creo que no vamos a tener acá esto porque hoy sí no supimos controlar esto, entonces no sabemos cómo hacer lo que esté siempre ahí, porque se nos va a apagar. Además hasta se salió. Pero bueno, entonces, hermano, vamos por el primer punto. ¿Cuál era el primer punto? El primer punto era la reacción de los discípulos. Pero esta reacción que tuvieron los discípulos fue reacción de terror. Fue una reacción de terror. Porque ellos están navegando en medio del lago, y cuando ellos están navegando en medio del lago, hermano, ellos ven las olas. Y les decía hace 8 días que no sé cuánto tiempo ellos estarían tratando de controlar la barca, ¿verdad? Porque ellos intentaron controlar la barca, no es que dijeron: no, las olas, despertemos. No. Ellos, hermano, ellos en su capacidad que ellos tenían, porque yo les decía hace 8 días que el mínimo 4 de ellos eran pescadores, que era Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Que estos cuatro están seguros que eran pescadores. Y entonces estos 4, hermanos, tenían la experiencia en todo eso. Ellos habían crecido en esto. No sé en cuántas tormentas anteriormente hayan estado, porque la mayoría de veces la pesca es en la noche. No sé por qué salen a pescar en la noche los pescados, como que los pescados nomás salen a comer en la noche. No sé cuál será el sistema, pero
Caso que ellos tenían experiencia en eso y entonces ellos trataron de controlar, de usar su capacidad, ¿verdad? Pero, dice el verso 24, dice que al ver la tormenta tuvieron gran temor. Y entonces ellos al sentirse incapaces ya no poder controlar aquella tormenta, fue que vinieron a Jesús. Y el problema, hermano, es que nosotros a veces enfrentamos, es que a veces cuando estamos en adversidades, no sé si a usted le ha pasado, pero tendemos siempre, y fíjese que esto lo he notado en muchos cristianos, no sé si en su mayoría, pero casi en los que yo he tratado, hermano, que cuando tienen dificultades es cuando más se alejan de la iglesia. Como que hay algo que en vez que nos acerquen más a la congregación o a las cosas de Dios, como que se alejan y no quieren que los demás sepan lo que están atravesando, ¿verdad? Y entonces cuando más, hermano, es que tenemos que acercarnos a ese Dios para que nos auxilie en el momento en el cual estamos pasando, hermano. Miren, entonces los 4 evangelios, ¿cómo expresan el sentir de los discípulos? Dice Lucas, Lucas lo describe, dice, maestro, que perecemos. Marcos dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Mateo lo describe, dice, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, hermano, este clamor fue un clamor de gran temor. Entonces, hermano, esta expresión revela el estado emocional de los discípulos. Estos hombres eran pescadores experimentados, eran expertos en navegación, lo que les decía. Seguramente habían enfrentado tormentas, pero esta tormenta era tan violenta que perdieron el control de la situación. Entonces, hermano, imagínese usted esta tormenta que los discípulos ahora están enfrentando. No sé qué tan altas serían las olas. No sé cómo se movería el bote en el cual, o la lancha, o sí, ¿cómo dice? O la barca en la que ellos iban. Pero ellos sintieron que se iban a ahogar. Ellos sentían que se iban a inundar. Y por eso es que ellos claman de esta manera. Ahora la pregunta, lo que le decía, ¿cuánto tiempo estuvieron intentando controlar la barca? ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron utilizando sus capacidades? Probablemente intentaron resolver el problema con su propia capacidad antes de acudir a Jesús. Probablemente intentaron resolver el problema con su propia capacidad antes de acudir a Jesús. Pero el problema central no era la tormenta. ¿Cuál era el problema central? El problema era que habían olvidado unas palabras que Jesús les había dicho. ¿Cuáles eran esas palabras que Jesús les había dicho? Cuando ellos están en la orilla, que Jesús termina de predicar, el Señor Jesús menciona unas palabras. ¿Cuáles fueron esas palabras? Pasemos a la otra orilla. Eso fue lo que el Señor Jesús nos dijo, pasemos a la otra orilla. Entonces, hermano, la tormenta hizo que a los discípulos se les olvidara que el Señor había proclamado que iban a ir a la otra orilla, hermano. Y entonces, hermano, ellos fue lo que se les olvidó. Se les olvidó que el Señor Jesús les dijo que iban a ir a la otra orilla. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado que no se nos olviden las palabras de Jesús. Tenemos que tener en mente siempre la palabra del Señor Jesús en nuestras vidas, para que cuando llegue la adversidad nosotros tengamos presente qué es lo que el Señor Jesús dijo. Porque si no, hermano, bueno, les iba a decir algo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dice, el problema era que habían olvidado una palabra que Jesús había dicho: pasemos al otro lado.
Estas no eran palabras relativas, eran palabras absolutas. Usted y yo podemos decir cualquier cosa. Usted dice, mañana voy a ir a trabajar, ¿verdad que sí? Pero no tiene la certeza de que así es, porque probablemente ya no amanezcamos. Más sin embargo, las palabras del Señor Jesús son absolutas, verdaderas. Se cumplen porque Él las dijo. Entonces la palabra del Señor, hermano, la palabra de Dios, la cual tenemos en nuestras manos, es una palabra absoluta, una palabra verdadera. No es tal vez, quizás, a lo mejor, probablemente, no. Es así como está escrito. Si el Señor Jesús dijo, ninguno los arrebata de mi mano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ninguno los va a arrebatar de su mano. Es una palabra verdadera, una palabra absoluta, dicha por la palabra de Jesús. Y entonces cuando Jesús dice esas palabras, Él va a actuar de acuerdo a las palabras que Él ha dicho. El cumplimiento del viaje dependía de quién lo dijo. Si Cristo dijo pasemos al otro lado, entonces llegarían al otro lado. Pero cuando gritaron, vamos a perecer, demostraron que habían olvidado aquellas palabras por las cuales estaban en la barca. ¿Por qué ellos estaban en la barca? Porque Jesús les dijo pasemos al otro lado. Entonces esas palabras a ellos se les olvidó. Sí se olvidaron, hermano. Y esto nos suele pasar a todos. No crean que es algo especial que tenían los discípulos o algo exclusivo de ellos. No, hermano, esto nos suele pasar a todos. Miren, entonces la tormenta, hermano, las tormentas en la vida del cristiano producen tres cosas. Producen tres cosas. El número uno es que produce dudas. Lo primero que ataca al cristiano es la duda. Empieza uno a dudar. Y la segunda causa que la tormenta o las circunstancias difíciles en la vida del cristiano provoca o produce, hermano, es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué es lo que va a acontecer en nuestra vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tenemos esa incertidumbre? ¿Por qué causan esas dudas? Porque olvidamos las palabras dichas. Hay un hermano, hay un predicador, ¿verdad? Me gusta escucharlo mucho a él. Entonces él dice que su esposa tiene una costumbre, dice. Cuando mi esposa se pone a ver una película, dice que su esposa primero ve el final. Se adelanta toda la película, miren qué termina la película, y ahora sí se pone a ver la película. Y entonces ella sabe que pase lo que pase, ella ya sabe cómo termina la película. Ella ya sabe cómo termina la película. Entonces el hermano este también contaba, dice que a él le gusta mucho ver la película del fugitivo. Dice. Y entonces, no me recuerdo la vez que él ha visto esa película, dice. Entonces yo estoy emocionado viendo la película, pero yo sé cómo termina la película. Dice. Yo sé que él no se va a morir, porque ya sé el final. Entonces cuando nosotros tenemos esa incertidumbre de las cosas, es porque olvidamos la palabra del Señor. Y le decía, y esto no es algo exclusivo no fue algo exclusivo de los discípulos. Esto nos pasa a todos. Como decía ahorita, hermano, el mundo ahorita está en incertidumbre con lo de la guerra. No saben qué va a pasar. Decía un hermano, un predicador, dice, no sé cómo va a acabar todo esto, dice, pero lo único que yo sé es que la iglesia al final del tiempo va a salir ganando. La iglesia, dice, va a salir triunfadora porque así está en la Escritura. Y son cosas que nosotros tenemos que tener. Entonces, causa duda, incertidumbre
y temor. Estas tres cosas, hermano, es lo que aconteció en esta barca. Y le vuelvo a repetir, no era algo exclusivo de los discípulos. Nos sucede a todos. Y esto ocurre incluso en los hombres. Pero estas dudas son circunstanciales. ¿Qué es algo circunstancial? Que es provocado por las circunstancias. Pero nosotros, hermano, le vuelvo a repetir, las circunstancias causan estas dudas. Pero esta duda es a causa de las circunstancias. Cuando la circunstancia pase, esta duda tiene que irse. Pero esas dudas son circunstanciales. Escuchen, la fe verdadera no se basa en las circunstancias, se basa en la palabra de Dios. La fe verdadera no se basa en las circunstancias, se basa en la palabra de Dios. Y en todo esto, hermano, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para su iglesia. Así como tenía un propósito con los discípulos, Dios también tiene propósitos con su iglesia. Y en esos propósitos, hermano, estamos tú y yo que somos parte de esa iglesia. Amén. Entonces, mire, le digo esto para ponerle para aclararle un punto. Digo que Jesús tiene propósitos con su iglesia. Y esos propósitos que Jesús tiene con su iglesia los va a llevar a cabo. Se van a cumplir. ¿Cuál fue la promesa que Jesús hizo a su iglesia? Hay una promesa que Jesús hizo a la iglesia. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Entonces, hermano, esta promesa o esta palabra dicha que las puertas del Hades no prevalecerán, no vencerán en contra de la iglesia, es una palabra que el Señor Jesús dio. Entonces, mire, la iglesia, hermano, tiene cerca de 2000 años que fue instituida. Y la iglesia, hermano, ha sido perseguida. A muchos los han matado, pero ¿sabe qué? Pero si el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella, ¿sabe qué está pasando? Que las puertas del Hades no están prevaleciendo en contra de la iglesia, sino que la iglesia ha permanecido a pesar de todas estas circunstancias que se han dado. ¿Por qué? Porque es el Señor guardando a su iglesia. Nada destruirá a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. El apóstol Pablo lo afirma lo mismo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Peste? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Quién pues nos separará del amor de Cristo? ¿Ángeles? Se la puede decir, no, ninguna cosa creada. ¿Por qué? Porque es el Señor resguardando a los suyos. Y cuando nosotros nos olvidamos de estas promesas, hermano, nosotros nos angustiamos porque pensamos que el Señor nos ha abandonado y no sabemos qué va a pasar. Llega la incertidumbre, llega la duda, llega el temor. Más sin embargo, el Señor dijo que Él iba a guardar a su iglesia. Ahora, cuando decimos guardar a su iglesia, es que Él va a guardar su iglesia. Mire cómo dice Romanos 8:28, dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él primogénito entre muchos hermanos. Dice el 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no ha de darnos también juntamente con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, así más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Ve dónde está nuestra seguridad? ¿Ve dónde debe estar, hermano, nuestra confianza? Dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Entonces surge una pregunta, hermano. ¿Cuántos se perdieron en aquella barca? Ni uno. ¿Sabe cuántos llegaron a la otra orilla? Los 12, más el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a la otra orilla? Porque el Señor Jesús así lo había estipulado. Así lo había dicho. Y como este pasaje que estamos viendo, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, ¿sabe qué? No prevalecerán. Su iglesia es guardada. Entonces, hermano, la mayoría de problemas del creyente no son las circunstancias. La mayoría de problemas es olvidar la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra mayoría de problemas? Olvidar la palabra. Olvidar la palabra. Es ahí donde radica el problema, en que olvidamos la palabra de Dios. Entonces, hay 3 cosas que la tormenta reveló aquí, hermano, en la vida de estos discípulos. ¿Cuáles son estas 3 cosas? 1, Jesús probó su fe en medio de la vida cotidiana. Jesús probó su fe en medio de la vida cotidiana. 2, las pruebas revelan nuestra incapacidad. Las pruebas revelan nuestra incapacidad. Que no tenemos la capacidad, hermano, por nosotros mismos resolver algunas circunstancias que llegan a nuestras vidas. Cuando le decía el otro día, ¿qué sucede cuando alguien dice, tienes un cáncer? Tienes una muerte terminal? Son cosas que salen de nuestro control. No están a nuestro control. Rebasan nuestras capacidades. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos vemos rebasados por las circunstancias, se ven rebasadas nuestras capacidades. La tormenta revela nuestra incapacidad. La tormenta desnudó su impotencia. Y el 3, las pruebas destruyen nuestro orgullo y autosuficiencia. ¿Escuchó esto, hermano? Escuchen, las pruebas destruyen nuestro orgullo y nuestra suficiencia. Nuestro orgullo y nuestra suficiencia. Porque así somos, nosotros creemos que tenemos el control de todo. Pero el Señor dice no. Y entonces el Señor, hermano, en esta tormenta, Él le demuestra a sus discípulos que son incapaces de por sí solos llegar a la otra orilla. Entonces, la fe no es solo conocimiento intelectual. Es vivir conforme a la verdad del Evangelio. Lo voy a volver a repetir. La fe no solo es conocimiento intelectual. Es vivir conforme a la verdad del Evangelio. Amén. Entonces, hermano, pero la escena no termina en la debilidad del hombre. Ahora veremos la manifestación del poder de Dios. Lo que para los discípulos era caos, para Cristo era una oportunidad para revelar su gloria. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto.
¿Cuál es nuestro siguiente punto? Entonces, el punto número 1 fue la reacción de los discípulos ante la tormenta. ¿Cuál fue la reacción? Fue una reacción de temor, que nos llenó de temor, de duda. Y ahora el segundo punto es la reacción de Jesús ante la tormenta. Y es, hermano, una autoridad absoluta. Dice el verso 24. Llegándose a Jesús le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él levantándose reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma, hermano. Imagínese usted, hermano, aquellas olas. Jesús dormido bien tranquilo. Es lo que le decía la otra vez. Jesús, hermano, primero vimos la manifestación de Jesús como hombre. ¿Por qué? Porque se durmió, ¿verdad que sí? Uh-huh. Entonces Jesús está dormido, hermano. Él está tranquilamente dormido, profundamente dormido en su camarote, no sé, camarote, ¿cómo llama? Camarote, no sé si llamaría camarote, pero dice que estaba dormido en la pompa del barco, ¿verdad? No sé qué parte del barco es esa, yo no conozco de barco, me hablen de zanco, de caja, de todo eso, pero de barcos no tengo yo conocimiento. Pero dice que estaba dormido tranquilo. Y llegan los discípulos, hermano, y lo despiertan. Cuando los discípulos despertaron a Jesús en medio de la tormenta, el Evangelio muestra un contraste impresionante. Ellos estaban dominados por el pánico. Jesús, en cambio, actuó con autoridad absoluta. El relato paralelo de Marcos registra las palabras exactas que pronunció Jesús. Porque aquí, mire, Lucas dice, perdón, voy para atrás tantito. Lucas dice que reprendió al viento y las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Así lo registra Lucas. Pero vea cómo lo registra Marcos capítulo 4, verso 39. Solo Jesús utilizó estas palabras. Marcos capítulo 4:39. 4:39. Jesús usó estas palabras. Calla y enmudece. Calla y enmudece. Entonces se dice, hermanos, esta misma expresión fue la que el Señor Jesús utilizó, hermano, con uno de los endemoniados. Bueno, primero le voy a dar el significado de la palabra. Entonces dice que esta palabra, hermano, de calla y enmudece, es: sea amordazado o quédate en silencio. Sea amordazado y quédate en silencio. Entonces, esta misma palabra es usada por Jesús cuando reprende al endemoniado en Marcos 1:25. Es decir, Cristo no dialogó con la tormenta o la reprende. El Señor Jesús no se puso a orar: Señor, ten misericordia. No, hermano. El Señor Jesús se levantó y le dijo a la tormenta: calla y enmudece. O sea amordazado, queda en silencio. O sea, calla y enmudece. Y dice que, hermano, no fue un proceso de calma, sino que al momento más. O sea, imagínese usted las olas así, ¿vale? Todo queda en tranquilidad, todo queda en quietud. Dice Lucas que hubo gran bonanza. Hubo gran bonanza, o sea, una gran calma, hermano, en medio de aquel lago, al escuchar las palabras del Señor Jesús. Entonces, hermano, no es una oración, es una orden.
Jesús no ora para que Dios calme el mal. Jesús habla directamente a la creación. ¿Esto solo puede hacerlo quién? Jesús. El Creador. Sí, hermano, voy a hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis. ¿Por qué digo que esto solo lo puede hacer Jesús? Porque por ahí hay unas enseñanzas, hermano, donde que tú tienes autoridad y que tú puedas hacer tales cosas. Nosotros no tenemos tal capacidad. Esto de calmar con la voz, hermano, solo le pertenece a Dios. Porque solo Él es Dios, Él es el Creador. Nosotros, hermanos, lo único que podemos hacer es rogar por misericordia. Usted no se puede parar y decir, no, nosotros no tenemos esa capacidad. Aunque muchos se atribuyen dicha autoridad, pero no la tienen. Y se ha visto cómo han fracasado en sus intentos de atribuirse tal autoridad. Nadie tiene tal autoridad. Esta autoridad pertenece a Dios porque Él es el Creador. Él es el Creador, hermano. Con esa misma voz, hermano, esa misma voz que se oyó en el lago en la tormenta, fue la misma voz, hermano, que se oyó en el huerto del Edén mientras el Señor estaba haciendo su creación. Dice la Biblia que usted lee Génesis 1:1, dice, ¿cómo estaban las aguas? Desordenada, ¿verdad? La tierra estaba, ¿qué? Vacía y desordenada. Entonces había un caos. Entonces la palabra de Dios vino y ordenó el caos. Pero ¿cómo ordenó Dios ese caos? Por medio de su palabra. Entonces esa palabra, hermano, fue la misma que se escuchó en este lago. Y ahorita lo vamos a ver. Esto solo puede hacerlo el Creador. La Escritura enseña la Escritura enseña que el dominio sobre el mar pertenece únicamente a Dios. Dice Salmo 89:9, dice, tú tienes el dominio sobre las brasas del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas o tú las calmas. Pero solo esto, hermano, solo pertenece a Dios. Esto no nos corresponde a nosotros. Así que si un día usted se levanta así, no se vaya a querer. No, hermano, porque si no se lo va a arrastrar. Cuando Jesús ordenó al viento y al mar se callen, está ejerciendo la autoridad que en el Antiguo Testamento pertenece exclusivamente a Dios. Lo voy a volver a leer. Cuando Jesús ordena al viento y al mar que se callen, está ejerciendo la autoridad que en el Antiguo Testamento pertenecía exclusivamente a Dios. El resultado fue inmediato. Entonces el texto, hermano, dice, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Lucas 8:24. No fue un proceso gradual. No fue que el viento disminuyó lentamente. Fue instantáneo. El mar, que estaba en caos absoluto, queda completamente tranquilo el mar que estaba en caos absoluto queda completamente tranquilo en un instante. Esto demuestra que Cristo no solo tiene poder sobre enfermedades o demonios, sino también autoridad sobre la naturaleza misma. Hermano, ahora el Señor Jesús, aquí con los discípulos, está mostrando, hermano, otra faceta de su vida. Ya había liberado a un endemoniado. Ya había sanado a enfermos. Ya había resucitado a unas personas. Ahora, hermano, el Señor Jesús le está mostrando a sus discípulos su autoridad sobre toda la creación. Ya demostró que Él tiene poder sobre la muerte, porque
resucitó al hijo de la viuda de Naín. Vimos ahí en Lucas, ¿verdad? Cuando resucita el hijo de la viuda, vimos que liberó a un endemoniado. Vimos que sanó. Entonces, hermano, ahora el Señor Jesús está mostrando que Él tiene autoridad sobre la creación. Una revelación nueva para los discípulos. Los discípulos ya habían visto milagros, sanidades, expulsión de demonios, multitudes siendo liberadas, pero ahora estaban presenciando algo aún más profundo, autoridad divina sobre la creación. El mismo mar que obedecía a Dios en el Antiguo Testamento ahora obedece a Jesús. Por eso la reacción de los discípulos cambia de miedo a asombro reverente. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas mandan? Obedece y le obedecen. La pregunta es inevitable. Dos reacciones opuestas en la barca. ¿Cuáles fueron esas dos reacciones, hermano, que se dan en esta barca? En la escena vemos dos actitudes completamente diferentes. Uno, los discípulos, miedo, desesperación y sensación de muerte inminente. Dos, Jesús, calma, autoridad, control absoluto de las cosas. Aquí aparece una de las grandes lecciones del pasaje. El cristianismo no es ausencia de tormenta. El cristianismo es confianza absoluta en la persona de Cristo y en su palabra. El cristianismo no es ausencia de tormentas. Escuche, el cristianismo no es ausencia de tormentas. Porque si alguien por ahí le dice que los cristianos no sufren, que los cristianos no deben de padecer enfermedades, que los cristianos... Hay un predicador, hermano, muy famoso creo que es dominicano, se llama Hargan, muy famoso. Y hay una predicación que hizo muy viral, donde él dice que los cristianos no tienen que enfermarse. ¿Y de dónde sacamos eso? Porque hay un evangelio diferente al que la Escritura enseña. Hay un evangelio que diferente que se está predicando, que no es el evangelio de la Escritura. El cristiano va a enfrentar tormentas, hermano. No, pues dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y qué entiende usted por aflicciones? Que la mujer no le va a echar, no, eso no, hermano, eso no son aflicciones. Eso es. No, hermano, aflicciones se refiere a cosas que verdaderamente, hermano, lo van a afligir. Les decía hace 8 días también, hace 15 días, acerca de la mujer de Job. Hermano, la mujer de Job perdió 10 hijos. 10 hijos. O sea, no perdió uno, no se le murió uno, dos, no. Los 10 hijos se le murieron. Perdió todas sus riquezas. ¿Y sabe qué? Y por último, se le enfermó el marido. ¿Qué hubiera hecho usted? Esas son aflicciones de la vida. Son aflicciones que en la vida. Entonces, hermano, el cristiano el cristiano no es ausencia de tormenta. El cristiano es confianza absoluta en la persona de Cristo y en su palabra. Hoy existen muchos que presumen autoridad espiritual y se presentan como profetas, apóstoles o hombres de poder. Lo que les decía, ¿verdad? Hombres que se otorgan una autoridad que no tienen. El Señor Jesús hizo eso porque Él era Dios.
El Señor Jesús lo hizo porque Él era Dios. Él es el creador, Él es el que sustenta todas las cosas. Así lo dice Colosenses. Más sin embargo, hermano, el hombre se ha atribuido algo que no le corresponde. Usted lo ve ahí el 31 de diciembre. Dicen, yo decreto que este año. ¿Y de dónde tomaste esa autoridad tú para decretar qué es lo que va a acontecer en el siguiente año? ¿De dónde tomamos dicha autoridad? Existen muchos que presumen tener autoridad espiritual. Se paran en los púlpitos. Dicen, así me dijo el Señor. O así dice Dios. O te voy a esta palabra profética. Yo te declaro para tu vida. Yo decreto para tu vida. ¿De dónde salen estas palabras sino de un corazón lleno de orgullo? Hermano, el cristiano se pone de rodillas y clama misericordia. Pide compasión. No, hermano, no se va como aquel fariseo y se para enfrente de Dios, Señor. Dios, no, hermano, no. No. Pero más sin embargo, estas personas creen tener esa autoridad. Por eso, este pasaje nos recuerda una verdad fundamental. Solo Cristo tiene autoridad sobre la creación. Solo Cristo tiene autoridad sobre la creación. Si usted revisa, hermano, usted no va a ver a Pedro reprendiendo la tempestad. O sea, no hay cosas que, hermano, que hoy nosotros como que vemos en el círculo cristiano que se practican, nosotros no las vamos a ver a lo largo de la Escritura, ni a lo largo de la iglesia. ¿Sabe, hermano, cuándo empezó a surgir todo este mover de que tú tienes el poder, de que somos dioses pequeños? ¿Saben cuándo empezó a surgir esto, hermano? Mire, de los 50 para acá, de los 60, de los 70 para acá. Si usted registra, hermano, fue que empezó a darse todo este movimiento, que empezaron a surgir estos personajes atribuyéndose una autoridad que no tiene. No la tiene. Todas sus palabras son huecas, son vacías. Dicen decretar cosas, pero ¿sabe qué? No se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad para hacerlo. Entonces solo Cristo tiene autoridad. Solo Cristo puede hablar al viento y al mar y que esto le obedezcan. Este milagro no es simplemente una demostración de poder. Es una revelación de identidad. ¿Escuchó? Lo voy a volver a leer. Este milagro no es simplemente una demostración de poder. No era que el Señor Jesús graba para que vean qué poderoso soy, así como se ve hoy en día, que los profetas de hoy en día quieren demostrar qué poderosos son, qué tanta unción traen sobre su vida. No, el Señor no lo hizo con esa intención. ¿Saben cuál fue la intención del Señor Jesús? Para revelarse quién era Él, para darse a conocer quién verdaderamente era Él. Por eso dice, este milagro no es simplemente una demostración de poder, es una revelación de identidad. El Señor Jesús se está revelando a sus discípulos. Cuando ellos ven que Él calma el mar, entonces ellos dicen, oye, nosotros conocemos la Escritura y sabemos que el único que puede calmar las olas, al único que las olas se le pueden sujetar, es única y exclusivamente a Dios. Estaba yo repasando, porque acuérdense que este pasaje no tenía, ¿verdad? Que no lo terminé. Estaba yo repasando cuando Pablo naufragia, ¿cómo se dice? Naufragio. Algo así. Pero cuando él va, hermano, en medio de esa tormenta, yo me ponía a pensar, ¿por qué el apóstol Pablo no le habló la tormenta? Si se dice que los tienen poder. ¿Por qué el apóstol Pablo no se paró y dijo, en el nombre de Jesús, cálmate? Hermano, y les decía hace 15 días, Pablo duró días en la tormenta. No fue una tormenta de una hora, no, hermano. Fueron días que naufragó.
¿Por qué el apóstol Pablo no se paró con eso? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que no tenía esa autoridad para calmarla, para que la creación le obedeciera, para que el mar se le sujetara. ¿Por qué? Porque esto solo pertenece a Dios. Esto solo pertenece a Él. Y por eso cuando los discípulos ven tal acto, viene la pregunta al final, pero ellos dicen, ¿quién es este? Pero ellos están relacionando, hermano. Ellos saben que solo a Dios es a quien la creación se le sujeta. A nadie más. Amén. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta, no es solo un hacedor de milagros. Jesús es Dios manifestado en carne, el Señor de la creación. Entonces, hermano, este Jesús es el que ahora se le está manifestando a la vida de los discípulos. Lo voy a volver a leer. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta, no es solo un hacedor de milagros. Jesús es Dios manifestado en carne, el Señor de la creación. Pero el milagro, hermano, no era el fin. Era el medio para confrontar el corazón. Cristo no solo calma la tormenta externa, ahora va a confrontar la tormenta interna. Ya llegó una hora, hermano. Pasa rápido el tiempo. Y me quedan 2 puntos. Mire, entonces vamos a dejarla aquí y la continuamos para dentro de 8 días. Entonces concluimos con esto el día de hoy. Jesús no es solo un maestro, no es solo un profeta, no es solo un hacedor de milagros. El que va en esa barca, hermano, es Jesús, el Dios manifestado en carne, el Señor de la creación. Amén. Y entonces, hermano, esta fue la manifestación que el Señor Jesús quiso que sus discípulos entendieran. La tormenta, hermano, reveló, dijimos, ¿cuántas cosas? ¿Dónde fue? Entonces la tormenta produce 3 cosas. ¿Cuáles son? Duda, incertidumbre y temor. Entonces esas son las 3 cosas que causa la tormenta. Y reveló 3 cosas. ¿Cuáles son estas 3 cosas que reveló? Jesús probó su fe en medio de la vida cotidiana. Las pruebas revelan nuestra incapacidad. Las pruebas destruyen nuestro orgullo y autosuficiencia. Y por último, hermano, terminamos con este. La última de este punto. Jesús reveló su identidad. Entonces, la tormenta, hermano, tenía sus propósitos. Ya se me volvió a olvidar. Eran 3. La duda, incertidumbre y el temor. Ajá, pero hay otros 3. Jesús probó la fe. Jesús prueba y revela nuestra incapacidad. Y el 3. Se mostró. Las pruebas destruyen nuestro orgullo y nuestra capacidad. Entonces, estas cosas, hermano, tenemos que tenerlas presentes en nuestra vida. Tenemos que tener presente esto en nuestra vida. ¿Qué es lo que revelan las pruebas en tu vida? En los discípulos revelaron 3 cosas: la duda, la incertidumbre y el temor. Y luego reveló su falta de fe. ¿Cuál era el otro? Reveló su incapacidad.
Y la tercera es para destruir nuestro orgullo y nuestra ¿qué? Autosuficiencia. Es para que aprendamos siempre a depender de Dios. Y entonces, hermanos, se va a manifestar Jesús, el Señor Jesús como el Señor Jesús verdaderamente. Entonces, dejémosla ahí, hermano. Y dejemos estos 2 puntos para el próximo.